Muy buenas tardes, amados hermanos, saludándolos y invitándoles a que compartan. Espero que ahora sí se oiga mejor. Muy buenas tardes. Un saludo a todos mis hermanos desde Sudamérica hasta Alaska, desde Argentina hasta Alaska, con todo el corazón. Saludo a Sudamérica, saludo a Centroamérica, saludo a todo México, también a Estados Unidos, Canadá y Alaska. Muy buenas noches, amados hermanos. Dispongámonos para la escucha de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Padre amado, derrama tu Santo Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Santísima Virgen María y del Señor San José. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, un abrazo. Dios me los bendiga. Estamos profundizando las postrimerías. Usted me puede preguntar, ¿y qué son las postrimerías? Lo postrero, lo que va a venir, la muerte. Después de la muerte, ¿qué va a venir? El juicio. Después del juicio, infierno o cielo. Y dentro del cielo está el purgatorio. Hoy, amados hermanos, estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios y hoy hablaremos de esa parte que las iglesias protestantes no hablan, que viene a ser el purgatorio. La palabra purgatorio viene de purgar. ¿Qué es purgar? La palabra en sí no viene en la Biblia, purgatorio no viene. Viene, como tampoco viene la palabra Santísima Trinidad, pero viene la doctrina. Así como se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así también del purgatorio no viene la palabra así, purgatorio, pero viene purgar, viene purificar, viene preparar, y necesitamos conocer lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy, queridos hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, San Mateo vamos al capítulo 12. San Mateo capítulo 12 nos dice, versículo 31, por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, ni en este mundo, ni en el otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí se habla de dos mundos, ni en este mundo, ni en el otro. Y la pregunta es, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Y aquí es donde nosotros necesitamos profundizar la Sagrada Escritura para ver que tenemos una vida biológica, pero también tenemos una vida divina, que podemos estar aquí físicamente y luego viene la muerte, y la muerte es la separación del alma de tu cuerpo. Entonces el alma vuela a la presencia de Dios
donde serás juzgado, donde seré juzgado. Y entonces dice uno, ah, caray, entonces hay otro mundo, si se puede decir así, como lo dice aquí, ni en este mundo, ni en el otro, o en esta vida, o en la otra vida, porque también hay esa traducción, en esta vida o en la otra vida. Entonces, ¿hay dos vidas? Sí, la vida biológica de este mundo y la vida Zoe divina del otro mundo, o la vida espiritual o la vida material. Así está la cosa. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que el ser humano hace algo, Dios llevará cuenta de él. Dios va a llevar cuenta de él, de lo que hagas en esta vida. Dios llevará cuenta para que te sirva para el momento del juicio cuando llegues a la otra vida. Y nos dice así la palabra de Dios. Escucha cómo la palabra de Dios nos habla en Primera de Corintios 3:10. Dice así Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento, o sea, sobre la palabra de Dios, sobre Jesús, con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará al descubierto el día de la manifestación en la que Dios aparecerá con fuego. ¿Escuchó bien? La obra de cada quien será pasada por fuego. Usted será pasado por fuego y yo seré pasado por fuego. Y ahí se sabrá cuáles son buenas obras y cuáles no son buenas obras. Ahí se sabrá cuál las hizo usted por aparentar y cuál las hizo usted de corazón. El fuego de Dios lo pondrá a descubierto todo. Se lo vuelvo a leer. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice San Pablo, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye su vida, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Y si uno construye, o sea, está hablando de construir su vida, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día en que aparecerá el Señor con fuego. Jesús va a aparecer un día con fuego. Y mire, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Entonces la calidad de la obra de cada persona la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, no se queme, recibirá recompensa, premio. Mas aquel cuya obra quede quemada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, se salvará, pero tendrá que pasar por el fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amados hermanos,
seremos pasados por fuego para ver la calidad de tus obras y para ver la calidad de mis obras. Podrá haber personas, amados hermanos, personas que hagan muchas obras de caridad y que salgan mucho en la televisión y que salgan mucho en el radio y que salgan mucho por el internet. Pero ¿con qué intención la hiciste? ¿Con la de salir? ¿Con la de tener fama? ¿Con la de aparentar? Nosotros tenemos un santo maravilloso que se llama San Juan Bosco. Y San Juan Bosco explica, dice, no sean como las gallinas que apenas dan fruto, ponen un huevo y empiezan a cacaraquearlo. Y no lo dice para que cuando hagamos obras de misericordia no las cacaraquemos. No estemos diciendo, miren, yo sí hago obras de caridad. Por favor, atención, la cámara para este lado, por favor, ¿dónde me está tomando aquí? Mire, aquí está todo lo que voy a donar. Voy a donar un gran cheque. No cacaraquees las obras. No empieces como las gallinas a cacaraquear porque pusiste un huevo. ¿Cómo se da cuenta el enemigo? El enemigo se da cuenta cuando tú cacaraqueas, cuando tú hablas, cuando tú dices, miren, yo sí doy caridad, miren, yo sí hago obras, miren, yo sí me muevo, miren. ¿Qué pasa cuando la gallina cacaraquea? La zorra, el coyote y todos los animales depredadores se dan cuenta que hay fruto y van y se roban el fruto. Dice San Juan Bosco, ¿qué pasa cuando tú cacaraqueas las obras que haces? Viene Satanás y te las roba. Y no lo digo yo, mis hermanos. Lo dice San Juan Bosco, tomado del Evangelio de San Mateo. Usted va a decir, caray, San Mateo dice eso. Sí, ¿quiere que se lo lea? Se lo voy a leer para que vea cómo dice San Mateo en el capítulo 6. San Mateo capítulo 6, 1 y siguientes. Escuche la palabra de Dios. Ponga atención. Mateo 6, capítulo 1. Capítulo 1. Cuidad, dice Jesús, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. ¿Usted quiere tener recompensa? Haga las cosas sin que la mano izquierda se dé cuenta lo que hace la derecha. Es Jesús el que lo dice. No cacaraquear. Mire, dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre. ¿Usted quiere tener recompensa en el cielo? No cacaraquee. No ande diciendo lo que hace. Di tanto de comer a estos niños, di tanto dinero aquí, di tanto dinero allá, porque yo sí doy. Lo que da es lástima, hermana. Lo que da es lástima, hermano. Mire lo que dice. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad te digo que ya recibieron su paga. Ay, es que usted es tan bueno. Ay, es que usted tantas obras de caridad que hace. Ay, es que nadie hace obras como usted. Ay, es que...
ya te pagaron. Por eso, la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, por muchos años estuvo haciendo obras de caridad bien contenta, pero que va el Papa Pablo VI, San Pablo VI ahora, va a la India y cuando vio todo lo que hacía se quedó con el ojo cuadrado de la santidad, de tantas obras de misericordia que hacía y nadie sabía de la existencia de esa mujer. Entonces él habló y fueron, investigaron, vieron y la premiaron con el premio Nobel. Y entonces, me parece que sí era el premio Nobel, un premio, para no equivocarme, un premio, y en ese premio ella le dijo a Dios, Señor, ya me van a ver y ya se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo y yo quería que no se dieran cuenta. Ahora, todo te lo ofrezco a ti y por favor, por cada foto que me tomen, tú sacas un alma del purgatorio. Y dijo la madre, al paso que voy a dejar el purgatorio vacío. ¿Por qué? Porque son muchas las fotos que me están tomando. Y se hizo bien famosa la Madre Teresa. Dios quería que ella se diera a conocer, pero por muchos años, nadie se dio cuenta, más que los de la India, y eso se les hacía algo normal, que una religiosa loca andaba recogiendo personas que se estaban muriendo en la calle. Entonces, mis hermanos, Jesús dice, cuando deis limosna, no lo vayas trompeteando. Atención, por favor, todos, voy a hacer una obra de caridad. No cacaraquees, para que el demonio no te robe las gracias. No lo vayas trompeteando por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad te digo que ellos ya recibieron su paga. Tú, en cambio, aquí viene la pedrada para nosotros. Esta es la pedrada para nosotros. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos dice que es importante tener obras bien hechas en la construcción. Obras de oro, plata y piedras preciosas son las que haces calladamente sin que la gente se dé cuenta, más que Dios y tú. Obras de caridad muy bonitas. ¿Y cuáles son las de heno, paja y madera? Son las que haces y que anuncias y trompeteas. Y entonces el enemigo viene y te roba todo el valor de esa obra. ¿Por qué son importantes las obras de misericordia para nosotros los cristianos católicos? Porque Jesús dice en Mateo 25, 31 y siguientes, cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de sus ángeles, se sentará y juzgará a todas las naciones como el pastor juzga a las ovejas, y el pastor separa, las ovejas de los cabritos. Cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha. A las ovejas les va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo, me vistieron, en la cárcel me fueron a ver, estaba enfermo, me visitaron, era forastero y me acogieron. Y diremos, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con esos mis hermanos más pobres, a mí me lo hicieron. A los de la izquierda les dirá, alejaos de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estaba desnudo, no me vistieron, en la cárcel no me visitaron, enfermo, no me fueron a ver. Era forastero y no me acogieron. Señor, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste con esos mis hermanos más pobres, a mí no me lo hiciste. Y estos irán a la condenación eterna. Entonces, según San Mateo capítulo 25, la vida eterna depende de las buenas obras que hagas tú para Dios.
La vida eterna, el cielo, depende de las obras de misericordia que tú hagas. Y la condenación depende de que no hagas obras de misericordia. Así lo dice, léelo, Mateo 25:31 y Mateo 25:41. Léelo para que veas, porque dice Jesús, no dice, cuando hiciste una obra de misericordia significaba que a mí me la hiciste. No, dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Me diste, dice Jesús, a mí lo hiciste. Entonces, para nosotros los cristianos católicos, es muy importante las obras de misericordia. Para los protestantes no, porque malinterpretan algunos textos de la Biblia, en los cuales dice, somos salvos por gracia. Es cierto, la salvación es gratis, mas allí mismo donde dice San Pablo eso, enseguidita 2 versículos después, dice que debemos de trabajar por poner en práctica la palabra de Dios, haciendo obras de misericordia para todo mundo. Entonces, Jesús murió para darnos la salvación, pero el que quiera azul celeste, que le cueste. No te vas a salvar por tu linda cara, te vas a salvar por las obras que practiques de lo que Jesús dice en el Evangelio. Y lo primero que nos dice aquí es, muy importante, no cacaraquear las obras y cuidar de hacer obras calladamente sin que nadie se dé cuenta para la mayor gloria de Dios. Y no nomás San Mateo lo dice, también lo dice el apóstol Santiago. Santiago 2:13 dice, habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Habrá un juicio sin misericordia. Cuando tú te mueras, vas a ser juzgado y no vas a tener misericordia si tú no tuviste misericordia de los demás, si no practicaste ninguna de las obras de misericordia. Si tú nunca hiciste, diste de comer a los pobres, nunca diste una despensita ahí, mandadito, comidita, nunca invitaste a alguien un taco, un vaso de agua, nunca compartiste algo de tu ropa, si tú no fuiste caritativo, mi hermano, si no recibiste a alguien como el buen samaritano, dice Jesús, a mí no me lo hiciste, y por lo tanto, como no me lo hiciste a mí, alejado de mí, maldito, ve al fuego eterno si no lo haces. No lo digo yo, es el Evangelio, y el Evangelio es bien claro, y así lo dice Santiago 2:13. Habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia. Dios no va a tener mucha misericordia de ti si tú no fuiste misericordioso. Y San Mateo en el capítulo 5 y siguientes, cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Tú vas a obtener misericordia si eres misericordioso. Y te lo puedo leer. Aquí lo tengo casi, mira. Mateo 5. Déjame y te digo exactamente qué versículo es. A ver si es 8, 7, por ahí es. Pero dice, es 7. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú tienes que ser misericordioso. De hecho, gran parte de tus pecados Dios los perdona si eres misericordioso. Y dice aquí, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Dos cosas importantes, mantener en estado de gracia y haciendo obras de misericordia, sin cacaraquearlas. ¿Por qué? Porque el apóstol lo dice claramente, el apóstol nos lo dice de la siguiente manera. Escuchemos de nuevo lo que dice San Pablo a los Corintios 3, 10 y siguientes. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, porque todo es por gracia, todo lo que hacemos es por gracia, el cielo mismo es por gracia, es gratis, pero Dios quiere que vivamos como dice su palabra, que guardemos sus mandamientos, que pongamos en práctica su palabra.
El que me ama guardará mi palabra y la pondrá en práctica. Y vendremos mi Padre y yo y haremos morada en él. San Juan capítulo 14, 23. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye su vida. Pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Hay un cimiento, la palabra de Dios. Todos tenemos que edificar nuestra vida en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Ya hay un cimiento, Jesucristo. Y si uno construye, porque Él es la piedra, Él es la roca, y en Él construimos porque Él es la roca. Y si uno construye sobre el cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día en que aparecerá con fuego. Entonces un día Jesús va a venir y va a aparecer con fuego. ¿Va a venir con fuego? ¿La Biblia habla de eso? Sí. Malaquías capítulo 3. Va de nuez. Escuche lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Voy a enviar a mi mensajero a allanar los caminos delante de mí y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel de la alianza que tanto deseáis ya llega, dice Yahweh Sebaot. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Ándale, ándale. Se sentará para fundir y purgar. Purgatorio. Aunque se enojen y digan lo que digan los hermanos separados, la doctrina del purgatorio está en la Biblia. Está en la Biblia. Después de esta vida, no vas a poder entrar directamente con Dios. No vas a poder entrar directamente con Dios a la Jerusalén celestial. Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 21 lo dice. ¿Y qué dice Apocalipsis? Al cielo no entrará nada manchado. Hay que purificar, hay que trabajar, hay que limpiar nuestra persona en un lugar que está ya en el cielo. ¿Quiénes van al purgatorio? Los que hacen buena confesión antes de morir y reciben la unción de los enfermos. Los que se van con los pecados perdonados. Entonces, ¿qué van a purgar? Los daños ocasionados con sus pecados. ¿Cuáles son los daños ocasionados con los pecados? Si usted es alcohólico y sus hijos lo imitan y salen alcohólicos, usted va a pasar un buen tiempo en el purgatorio, porque usted está dando mal ejemplo. Si usted es una señora chismosa, sacalagarra, tremenda, de esas que tienen una lengua venenosa, su hija va a aprender de usted y va a ser igual. Y cuando ella esté sacando la garra, usted va a pasar largo tiempo en el purgatorio. Si usted, hermano, le pone los cuernos a su mujer y se arrepiente y luego va y pide perdón, pero su mujer lo vio, ese daño que usted ha hecho lo va a pagar en esta vida o en la otra. Por eso dice que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida, ni en la otra, o en este mundo, o en el otro, para que usted le agarre sabor al caldo. Entonces, ¿cómo está la cosa? Todos con nuestros pecados causamos daños a las personas. Y no puedes entrar al cielo si has dañado a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿tengo que cuidar en no dañar a la gente? Sí. Si tú pecas, dañas a tres: a tu prójimo,
a Dios y a ti mismo. Daños que tienen que ser purgados, purificados. ¿Dónde? Ajá, en un lugar que se llama purgatorio. Mira lo que dice. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y será quienes presenten Yahweh oblaciones legítimas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De qué se queja el profeta? El profeta Malaquías. Estoy leyendo Malaquías 3, 1 al 3. Malaquías 3, 1 al 3. ¿De qué se queja el profeta Malaquías? De que todos son impuros y así oficiaban en el altar los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y les dijo, Dios los va a purificar, vendrá con fuego, los purgará, los pasará por el crisol. ¿Y qué es un crisol? Un crisol es un perol, así mira, es como un casito. ¿Y qué echan allá adentro? El oro, junto con los otros materiales que trae. El oro viene a veces con zinc, con plata, con otros. Y entonces el fuego fuerte hace que el primero que se hace líquido es el oro. ¿Y qué se desborda y se cae por los lados? La plata y el zinc y otros elementos. Entonces ya cuando queda el oro puro, al igual que cuando se trabaja la plata, hasta que tira todo lo que no sirve y se purifica, hasta entonces se va a poder reflejar el platero en su plata y hasta entonces está lista la plata, hasta que esté pura y se refleje. Dios te va a purgar a ti, me va a purgar a mí. Cuando Dios ya se refleje totalmente, entonces entraremos a gozar eternamente de su presencia. Él se va a sentar a purgar y a purificar de todos los daños que hayas cometido, tu persona, la mía y la de todos los creyentes. El purgatorio está lleno de hermanos separados. Muchos hermanos separados están ahí porque no creyeron y luego nadie reza por ellos para sacarlos. Nosotros tenemos bien claro en la Iglesia Católica que la Iglesia es militante. Los que vamos caminando por este mundo, iglesia militante. Los bautizados que somos, iglesia militante. Pero te mueres y ¿qué eres? Iglesia purgante o iglesia triunfante. Si eres muy santo y tus obras son de oro, plata y piedras preciosas, cuando venga el Señor con fuego, tú pasarás, recibirás premio. Pero si tus obras son de heno, paja y madera, no, mi hermano, tendrás que ser pasado tú por el fuego, por el purgatorio, serás purificado, seré purificado. Por eso los santos se preocupan mucho de no pecar y de no ofender a nadie y hacen muchas obras de misericordia, porque entienden lo que es el purgatorio. La doctrina está ahí. Hay muchas citas bíblicas, ahorita nomás te estoy dando algunas, porque no puedo dar más. En otra ocasión daré más citas bíblicas. Pero el Señor se sentará como el platero a purgar, purificará a los hijos de Leví, a la orden sacerdotal, porque no estaban ofreciendo sacrificios agradables a Dios. Pero ¿qué crees, mi querido hermano? ¿A quién representan los hijos de Leví? A todos los bautizados. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. El sacerdocio de nosotros no es como el sacerdocio ministerial de los presbíteros, curas. No, el sacerdocio de nosotros es un sacerdocio común. Pero en Primera de Pedro 2:4 dice, vosotros sois un pueblo de sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Fíjate cómo dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Te lo leo.
Acercaos a él, la piedra viva desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras, dice aquí, también vosotros, cual piedras vivas, entráis en la construcción del edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues esta es la escritura. He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, que es Jesucristo. Y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra de la construcción que desecharon los constructores se ha convertido en piedra de tropiezo y de escándalo. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. ¿Qué somos, hermanos? Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Entonces, usted va a ser purgado también como los hijos de Leví. Sí. Y sus obras también van a ser purgadas a ver si fueron dignas de Dios. Sí. Lo dicen los apóstoles y lo dice la palabra de Dios en diferentes lugares. Ahora, fíjese bien, como nos decía, como sacerdotes, también nosotros seremos purificados. Entonces, usted como padre de familia, la palabra sacerdote viene del latín sacer dicere, el que dice las cosas sagradas. Sacerducere es otra raíz, el que conduce a las cosas sagradas. Y sacerdote, la dote, el que da las cosas sagradas. Usted y yo decimos las cosas sagradas, conducimos a nuestros hijos a las cosas sagradas y les damos las cosas sagradas. Usted es sacerdote, yo soy sacerdote. Y como sacerdote, no ministerial, sino sacerdocio común, yo ofrezco también obras a Dios. Y por eso las obras son muy importantes. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia que Dios me dio, yo como buen arquitecto, dice San Pablo, como obispo, como sacerdote, puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye su vida, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Si uno construye sobre este cimiento con oro, plata o piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día en que aparecerá el Señor con fuego. Y la calidad de la obra de cada quien será probada por el fuego, y aquel cuya obra construida en el cimiento resista, recibirá recompensa, premio, mas aquel cuya obra quede abrasada, quemada, recibirá castigo. Él no obstante se salvará, pero tendrá que pasar por el fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, si usted se fija, amado hermano, amada hermana, va a haber fuego. Y prepárese, porque todos los santos que nos han hablado del purgatorio, que han visto el purgatorio, que han estado en el purgatorio, un momento en el purgatorio se te hace eterno. Las misas que más valen son las que en vida vives. Ya después de muerto te ofrecerán muchas misas. No tienen mucho, ¿qué te diré? Mérito. No te ayudan tanto. Las misas que te ayudan son las confesiones aquí y las misas desde aquí. La oración desde aquí, la meditación de la palabra de Dios desde aquí, las obras de caridad desde aquí. Entonces, querido hermano, es importantísimo que tú medites
En el purgatorio vas a ser purgado y yo también, y todas tus obras van a ser pasadas por fuego, hasta la más mínima. Te voy a platicar de un sacerdote. Tú lo puedes ver, el testimonio del padre Carlos Cancelado. Lo puedes poner ahí en el internet, en YouTube, testimonio del padre Carlos Cancelado. El padre Carlos Cancelado murió y volvió a la vida. Y el padre dice que cuando le pasó eso, dice que pudo ver cómo Dios le juzgó por un pan que dio. Entonces él dice, pero pues si di el pan. Una persona llegó y tocó. Y el padre se levantó, pero el padre estaba tomándose un cafecito y tenía pan bien sabroso ahí. Entonces salió y le dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué se te ofrece? Traigo hambre, regáleme un pan. Entonces él entró y le regaló un pan. Y dice que cuando Dios le juzgó, le dijo, ¿pero por qué, Señor? Si yo sí le di el pan. Sí, pero no le diste el que más te gustaba a ti. Le diste otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiste haber dado el que más te gustaba a ti. ¿Tú crees que Dios no va a ser exigente? ¿Tú crees que Dios no te va a juzgar a ti y a mí? Nos va a juzgar con mucha exigencia. Por eso tenemos que amar hasta que duela. Y por eso las obras de misericordia y la caridad que practica la Iglesia Católica en el mundo es única, es única. ¿Quién hace más obras de caridad en el mundo? La Iglesia Cristiana Católica. Nadie le gana. Hospitales, escuelas, orfanatos, casas para idosos, para enfermos de diferentes enfermedades que se desconocen. Hermano, ¿captas por qué en la iglesia se hacen tantas obras de misericordia? ¿Comprendes por qué nosotros estamos llamados a trabajar las obras de misericordia y por qué Jesús se apareció a Santa Faustina y le pidió que hiciéramos obras de misericordia y que rezáramos el rosario de la misericordia a las 3 de la tarde? Por eso, mi hermano, por eso, por lo que dice la palabra de Dios, por las enseñanzas de la palabra de Dios. Fíjate, yo ahorita, con 4 citas, 4 o 5 citas que te di, te expliqué el sentido, la doctrina del purgatorio, que es una de las postrimerías. Después de la muerte hay juicio. Después del juicio, cielo o infierno. Pero dentro del cielo puedes ir al purgatorio. El purgatorio tiene niveles. El nivel más bajo es como si estuvieras en el infierno. Pero del purgatorio sí sales y del infierno ya no sales. Entonces, la situación está medio crítica. Crítica. Pero si quieres comprender un poquito más de esto, te invito a que veas el testimonio de la doctora Gloria Polo y también el testimonio del padre Carlos Cancelado. Te servirá mucho, porque hoy yo nomás quería motivarte y abrirte los ojos y el corazón para que lleves una vida de acuerdo a lo que Dios pide, una vida de santidad. Mucho fuego va a pasar por nosotros. Es el fuego del amor de Dios. El amor que rechazamos aquí en la tierra, el amor que no dimos, el amor que no proclamamos, el amor que no gritamos a la gente, lo maravilloso, tierno, misericordioso que es Dios. ¿Sabes qué es lo que le cala a los demonios y a las personas que se condenan? El amor de Dios. Ellos creen que es un fuego, pero es el amor de Dios que ellos no quieren y que ellos rechazan. Y lo rechazaron desde aquí y terminan en el infierno. El infierno ni siquiera fue creado para ellos, fue creado para los demonios que rechazaron a Dios conociendo. Nosotros, que ya conocemos la palabra de Dios, ya no te puedes echar para atrás. Lo siento.
Jesús no va a poder decir, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No, sí sabe usted ya, y yo también ya lo sé. Estamos fritos. Tenemos que vivir a como Dios dice. Y termino, mis hermanos, con esta cita bíblica del capítulo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es San Juan, capítulo 12. Nos dice la palabra de Dios así. San Juan, a ver si lo tengo aquí, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. El que cree en mí, no cree en mí, sino aquel que me ha enviado. 12:44. Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. San Juan 12:44 y siguientes. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. ¿Para qué vino Jesús? Palabra de vida. Para que no sigas en tinieblas. Ya tienes la luz, hermano. Si alguno oye mis palabras y no las practica guardándolas, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, le juzgará y le condenará en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El que rechaza esta palabra de Dios, el que rechaza esta palabra de Dios, hermanos, mire cómo dice Jesús claramente. Yo la luz. Juan 8:12, perdón. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Aquí lo vuelve a decir. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Una persona que no conoce la Biblia está en tinieblas. Una persona que ya conoce la palabra de Dios, que ya la lee, que ya la estudia, que ya la profundiza, tiene la luz, está en la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí, creer en Jesús, no siga en tinieblas. La tiniebla del pecado es, pero negra. La luz vence cualquier tiniebla. La luz vence cualquier tiniebla. La tiniebla de la prostitución, de ser pederasta, de la adicción por la pornografía, la de ser hasta satánico, la vence Jesús. Jesús es la luz. Jesús vence cualquier tiniebla, la de los masones, la de las tinieblas de las iglesias de espiritismo, espiritualismo, hechicería, control mental, todo eso. Jesús lo vence. Él es la luz. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, entonces la palabra de Dios que se escucha y no se medita en el corazón, no puede iluminar tu interior. Si tú la meditas y la saboreas, iluminará tu vida, iluminará tu corazón, iluminará tu persona. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice Jesús, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Jesús vino a salvar el mundo. Él no vino a condenarlo. Él vino a salvarnos. El que me rechaza
y no me recibe mis palabras, pues ya se condenó solito. El que me rechaza, porque la gente puede decir, es que yo por qué voy a estudiar la Biblia, es que yo por qué voy a estar ahí con el Saúl ese, es que por qué yo voy a estar ahí, mi hermano, porque es tu oportunidad de ir conociendo la palabra, de irte enamorando y de ir viviendo como Dios pide. Mira, si alguno oye mis palabras y no las guarda, guardar en la Biblia es meditar, practicar. Yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he predicado le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha dicho lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna, por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mi hermano, tú vas a decir, bueno, pues no me convenció el señor este, no me convenció el Saúl ese, a mí no me convenció y yo voy a seguir igual. Siga igual, pero la palabra ya se le predicó, ya se le dijo, ya se le enseñó, y esa palabra el día que usted muera, ahí va a estar. Usted no le va a poder decir a papá Dios, nadie me dijo, porque va a decir, a ver, Saúl, ven para acá. Tú le dijiste, y yo le dije, Señor. Se lo dije en un retiro, se lo dije en una clase de Biblia, se lo dije en una predicación, se lo dije hasta por el Facebook, Señor. ¿Usted cree que se va a poder sacar y va a poder decir, ay, no, es que no sabía? No, sí sabía. Una vez que ya sabe usted la palabra de Dios, usted ya no puede, escúchelo bien, ya no puede echarse para atrás. Ya no se puede, mi hermano. Ya no queda otra más que poner la mano en el arado y no voltear hacia atrás, puro para adelante. Si usted voltea hacia atrás con la mano en el arado, echa mal el surco. Y si ve usted hacia atrás, dice, pues ya haré mucho, ya voy a descansar y empieza a flojear. No podemos flojear, tenemos que trabajar día y noche en las cosas del Señor. Orar, estudiar, predicar, enseñar. ¿Por qué? Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas. Y cuando el Señor pida cuentas, que es muy pronto porque podemos morir en un instante. En el momento que tú menos piensas, te puedes morir. Le decía Santo Tomás Moro a un amigo, conviértete, arrepiéntete, cambia. ¿Como cuánto necesito yo antes para salvarme de convertirme? Pues por lo menos un día, dice, un día antes de morir. Pues cuando ya va a llegar ese día, entonces me convierto. ¿Y cómo vas a saber? Le dice, conviértete hoy porque a lo mejor mañana te mueres. No, es que yo no necesito, yo ya sé, hombre, no, antes de morir voy a decir, perdón, Señor, y ya. Dice, pues te la estás jugando. Y un día aquel amigo iba en un caballo a todo lo que daba, el caballo enfrenó y salió volando con la cabeza derechito a unas peñas. Y entonces Santo Tomás Moro estaba esperando que dijera, perdón, Señor. Y lo único que oyó fue, maldito caballo, y se destrozó su cabeza. Como vives, mueres. Como vives, mueres. Mira, mi hermano, vive cerca de Dios. Escucha la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Date cuenta que va a haber un juicio después de tu muerte y que habrá purgatorio para purificarte por todos los daños que ocasionaste a tus seres queridos y a mucha gente con la que nos topamos. Si a veces hasta nos mentamos la mamá,
con el claxon. ¿Cuántas veces nos enojamos con una persona porque se nos atraviesa? ¿O cuántas veces ofendemos? Ofendemos en el trabajo, criticamos, mal hablamos. ¿Cuántas veces ofendemos dentro de la misma iglesia? ¿Cuántas veces guardamos odio, rencor y resentimiento? Y como vives te puedes morir. Entonces, por lo tanto, mejor arrepiéntete hoy. Abre tu corazón hoy. Acepta a Jesús como tu Salvador hoy, para que cuando llegues al juicio, Él pelee por ti, Él te defienda. Porque primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Y el segundo abogado, el Espíritu Santo. Y la tercera abogada, María Santísima. ¿Para el momento de qué? Del juicio. Y después del juicio, el Señor dirá: vida eterna o infierno eterno. Alejado de mí, maldito, vete al fuego eterno preparado para Satanás y tus ángeles. Mateo 25:41. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes de desesperación. ¿Cómo iremos a llegar a la condenación? Tuvimos tiempo y no lo aprovechamos. Aprovecha tu tiempo. Aprovecha, hermano. Aprovecha en este momento todo lo que Dios te da y aprovecha esta enseñanza. Confiésate lo más rápido que puedas. Comulga, no falles a misa el domingo. Faltar a misa el domingo es un pecado por flojera, por pereza. Solo si estás enfermo, pues se justifica. O por cuidar a un enfermo. Pero por pereza es pecado. Y es pecado mortal. Por favor, acércate. Por favor, conoce, ama y vive tu fe. Empieza a rezar el rosario en esta página para que la Virgen te ayude en tu camino de santidad. Dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios, a profundizar la palabra de Dios, para que profundizando la palabra no se convierta en tu juez en el día de tu muerte, en el día de tu juicio. Porque dice en Hebreos 9:27, la carta a los Hebreos, San Pablo dice así, dice Hebreos 9:27, dice así. Siempre han dicho que la carta de los Hebreos es de San Pablo, pero ya últimamente se ha descubierto que no es, pero ya por costumbre dice uno San Pablo. Hebreos 9:27 dice así. No sabemos quién la escribió, probablemente se cree que el apóstol Bernabé, pero no sabemos. Pero el que la haya escrito, inspirado por Dios, ahí está la carta a los Hebreos, dice Hebreos 9:27. Después de la muerte viene el juicio. Y mira, es lo que dice aquí. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien le juzgue y le condene en el día del juicio. La palabra que yo he predicado, esa le juzgará, le condenará en el último día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vive la palabra, conoce la palabra, ama, lucha, ora, porque nomás tenemos esta vida para prepararnos para la eternidad. La eternidad es inmensa, no tiene fin. Condenación en el infierno no tiene fin. Vida eterna no tiene fin. Es eternidad. Nuestra vida aquí sí tiene fin. Aquí sí tiene fin. Recuerda, hay pecados que no los perdona Dios ni en esta vida ni en la otra. Especialmente cuando se ofende al Espíritu Santo. Entonces, hay una vida con Papá Dios y la casa de Dios nos está esperando. Prepárate, ama, sirve, alaba, bendice y glorifica a Dios. Confiésate seguido, comulga seguido, haz obras de misericordia
y nos vemos en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu infinita misericordia, por tu amor. Gracias por todas las bendiciones que me has dado durante mi vida. Señor, enséñame a ser bueno, amoroso, caritativo. Enséñame, Señor, que seré pasado por el fuego. Enséñame a hacer obras de caridad, de mucho valor. Dame esa gracia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta mañana.